Que la paz de Cristo nuestro Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes, apreciados hermanos, quienes son fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, a la buena noticia. Así como en el tiempo de Jonás, hoy en el tiempo de nosotros, sí. La misma palabra, esa que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Hoy compartiré pasajes de las Escrituras de San Lucas capítulo 11, versículo 29 y siguiente. El Señor nos invita cada día, apreciados hermanos, a buscar de Él. Sí, cada día que escuchamos el mensaje de Dios nos trae buenas noticias. El todo es en nosotros quererla aceptar como ella es. Así como a Jonás se le fue dirigida la palabra de Dios por varias ocasiones, así también el Señor a través de sus instrumentos nos dirige a nosotros su palabra. Compartiremos San Lucas 11:29 en adelante. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir, aumentaba cada día, va aumentando el número de nuestro Señor Jesucristo, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Muchos creen en nuestro Dios, sí, pero muchos no obedecemos su palabra. La gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrá más señal que la señal de Jonás. Ya vamos a dar de cuenta cuál era la señal de Jonás. Ciertamente Jonás, el Señor le había dado instrucciones para que fuera a predicar a Nínive. Porque Nínive, como en estos tiempos, muchos de nosotros pecadores, y no queríamos conocer del Señor. Pero esta gente perversa, esta gente mala, dice el Evangelio, en este tiempo pide una señal. El Señor responde, no tendrá más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. En aquel tiempo Jonás, en el pueblo de Nínive. En este tiempo nuestro Señor Jesucristo en los actuales momentos. Mucho pedimos una señal, queremos buscar al Señor, pero si no aparece una señal, no lo sigo, no me aparto de la esclavitud del pecado. Pero ya vamos a ir al lugar, al momento en el que el Señor usa como instrumento a Jonás para aquel pueblo. Nuestro Dios ha utilizado a nuestro Señor Jesucristo para en estos tiempos recrearnos, creer en su palabra, ponerla en práctica, obedecerla y de esa manera alcanzar que el Señor nos perdone las faltas cometidas como en aquel tiempo. De igual manera, el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur se levantará en el día de juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Primera de Reyes 10:1 en adelante está la reina del sur para que ustedes lo puedan estudiar en la casa. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día de juicio junto con la gente de hoy y los acusará. ¿Por qué será? Ya vamos a ver. Porque ellos se convirtieron. No querían saber nada del Señor. Pero Jonás le predicó y por la gracia y voluntad de Dios se convirtieron. Entonces dice la Sagrada Escritura, aquellos habitantes se levantarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán. Porque hoy el Señor nos invita a buscarle, a seguir su palabra y no queremos apartarnos del mal camino. El Señor dice, el reino de Dios está cerca. Crean en la buena noticia. Cambien de mala conducta. Sí, y nosotros hacemos caso omiso a su palabra. Entonces los acusarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Qué maravilloso.
Aquí tienen mucho más que Jonás, nuestro Señor Jesucristo. Creámosle a la palabra de Dios, que nos invita a la conversión, a dejar todo aquel mal camino que tenemos nosotros. Muchos podrán decir, pero yo quisiera convertirme, pero ¿de qué me voy a convertir? ¿Será dejar lo bueno para hacer lo malo? Oye, les llevo la reflexión a través de la palabra. Por eso el Señor dice que hay uno más que Jonás. Ha dejado sus cartas. En San Pablo ha dejado sus cartas. ¿Para qué? Para que así como San Pablo dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, nosotros podamos distinguir qué es lo malo, qué es lo que debo cambiar. Y hacer un examen de conciencia, repasar toda ese mugrecito que tengo dentro, que Dios pide que cambie. Pero como no lo conozco, bueno, yo te lo... busca un cuaderno donde estás apuntando las citas, yo te las voy a dar, una de tantas. 1 Corintios 6, 9 en adelante. Gálatas 5, 19 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 5 en adelante. Efesios 4, 25 en adelante. Romanos 1, 26. Ahí vamos a descubrir todo lo que yo puedo de repente estar inmerso en ese pecado y no lo sé. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Lo que es la carne proviene de la carne. Lo que es el espíritu proviene del espíritu. La carne trae la corrupción y la muerte. El espíritu trae vida, vida eterna. Entonces el Señor dice, aquella gente los acusará. ¿Por qué? Porque no se convirtieron. El Señor nos hace el llamado cada día a la conversión. No, se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Mucho más que Jonás. Ahora, si tocamos el pasaje de Jonás, maravilloso. Yo se lo aconsejo. Todo el pasaje de Jonás, la rebeldía de Jonás, por donde pasó Jonás al momento de recibir la palabra de Dios. Sí, ciertamente, muchos que no conocen de Dios en las primeras palabras sienten rebeldía, sienten que no es para Él. Pero el Señor utiliza sus medios para buscarle, para llamarle. Ay, qué hermosa película, la vida de San Francisco de Asís, maravillosa. Le hablaba el Señor. Le hablaba el Señor a pesar de que tenía sus posesiones. Su padre quería que fuera como él, mercader, dueño de tiendas de tela, venta de tela. Pero él sintió el llamado del Señor y lo buscó. Vida hermosa de ese santo. El Señor nos llama a nosotros también a la santidad. Jonás lo recibió en su primer llamado, pero se fue a lo último, a lo profundo, dice la Sagrada Escritura, por allá en el lugar más lejano, un lugar donde no era conocido, Tarsis, para que creía que el Señor no lo iba a encontrar. El Señor lo manda a Nínive, pero desobedece. Y el Señor utilizó sus medios para hacerlo recapacitar. Y es ese llamado que nos hace el Señor para que también nosotros recapacitemos en estos momentos difíciles. Por segunda vez se le hace el llamado a Jonás. ¿Cuántas veces nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo a que trabajemos por su obra? ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Hemos sentido ese llamado? ¿Lo hemos aceptado? ¿Qué estamos haciendo? Es un momento de poner en práctica la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos quienes nos rodean puedan aceptar a nuestro Señor Jesucristo, se enamoren de Él y tengan una conversión sincera. ¿Cómo fuera de bonito que los presidentes de estados, de países, se convirtieran al Señor? Una señal piden. Jonás predicó. Por la voluntad de Dios, muchos aceptaron el llamado. Comparto capítulo 3, versículo 1 en adelante. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga,
Eso es lo que quiere el Señor, que proclamemos su evangelio, el de Él, no el de los hombres, sino el de Él. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Esta vez obedeció, la primera no quiso. Nínive era una ciudad muy grande y se necesitaba 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando, predicando, anunciando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive. Cómo fuera de bonito que aquellos que gobiernan los países tuvieran esta noticia y no se hicieran los sordos y pudieran hacer también como este rey. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Reconoció a nuestro Señor Jesucristo, fue humilde, fue sencillo. Atendió el llamado a la palabra de Dios. ¿Cuántos gobernantes no necesitan de esto? Pero también se necesitan muchos Jonases para predicar la palabra de Dios. Luego hizo publicar esta orden de Nínive. No solo la cumplió, sino que la dio como orden. Hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cerrará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. Rey dando un decreto. No decreto de leyes sobre aprobar el aborto, no decreto sobre leyes de que se puedan casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, no, esos no, sino aquellos que glorifiquen a Dios. Esos que van dando esos decretos, esos son obedientes al diablo, a Satanás. Pero aquellos hombres y mujeres realmente que han escuchado la palabra de Dios y se han esforzado por cumplirla, con esa autoridad que tienen de Dios primeramente y luego del pueblo que los han elegido, obedecen. Pero aquellos que están atrapados, consumidos, atados por Satanás, nunca lo van a hacer. Pero dio el decreto y al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. Que Dios, como dice la palabra en 4 de Jonás, capítulo 4, versículo 1 y siguiente. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó, se dirigió a Yahvé y le dijo: Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. El Señor está siempre dispuesto a perdonar. Nosotros debemos recuperar ese mal camino, cambiar esa mala conducta, obedecer la palabra de Dios. No pidamos más señales, dice el Señor. Aquí hay uno, nuestro Señor Jesucristo, aquí hay uno más que Jonás, más que Salomón. Y nos ha dejado las Sagradas Escrituras para ver en ella cuál es su voluntad. El Señor ha dicho: no se dejen arrastrar por las corrientes de este mundo. Cambie de interior. Debe haber un cambio desde adentro en mí para de esa manera descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo perfecto ante los ojos de Dios. Momento de reflexionar, momento de meditar para ver, según mis actuaciones, si eso es agradable a Dios. Y no dejemos que la cólera del Señor nos atrape. Nínive será destruida en 40 días, dice Jonás.
Es el llamado a cambiar de nuestra actitud, de arrepentirnos de nuestra falta. Acerquémonos al Señor cada día. No descuidemos la palabra de Dios, como dice Isaías 2 de Hechos de los Apóstoles. No es correcto, no es justo que apartemos de nosotros la palabra de Dios por dedicarnos a otro servicio. Que la palabra de Dios, esa que es viva y eficaz, habita en cada uno de ustedes, se sienta a gusto, tengan sabiduría, para que puedan aconsejar unos a otros y cantemos himno, alabanza a Dios Todopoderoso por todas las maravillas que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, les acompañe, les guíe siempre hacia el camino que conduce a la salvación. Nuestra Madrecita Santa les bendiga siempre. Amén.